y teníamos que cerrar esta semana de entrevistas, esta fantástica semana de entrevistas con un personaje con un currículum envidiable y simpatiquísimo, porque hablamos con él antes de la entrevista, que es el ingeniero que me permitió que lo llame, Francisco Alarcón. Él es fundador y director del Centro de Mediación Empresarial. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Ricardo, un gusto estar contigo, con Radio Fuego, y muchísimas gracias por esas palabras tan amables al presentarme. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, Francisco, no quisiera comenzar con el que está pasando ahora, sino con lo que pasó ayer y cómo lo comparamos con ahora. ¿Cuáles eran, vamos a hablar de la mediación en tiempos de COVID, evidentemente, cómo era la mediación antes y cómo ha cambiado al día de hoy, para poner la pauta y ahí empezar a meter el bisturí? ¿Cómo no? Si me permite, Ricardo, voy a empezar un poquito explicando qué es la mediación para poder comparar el antes y el después. ¿Te parece? Ahora. Mira, ¿la mediación qué es? La mediación es un método de resolución de conflictos o de disputas donde las partes negocian directamente entre sí. Eso es muy importante, asistidas por un facilitador o mediador que cuando ha sufrido la confianza o ha sufrido la comunicación entre las partes, o están a las puertas de un proceso legal, o están ya en un proceso legal, lo cual destruye la relación, la confianza que hablamos hace un momento, la presencia de este tercero neutral o mediador se puede volver muy útil con las capacidades que se supone tenemos para que las partes puedan lograr un acuerdo entre ellas. Quiero enfatizar el entre ellas. El mediador no es un juez, no es un árbitro, no puede imponer ninguna solución, no puede presionar a ninguna de las partes para ninguna solución. Entonces, ¿a qué lleva esto, Ricardo? Esto lleva a que una solución se alcanza entre las partes y eso consolida las relaciones entre las partes. Es muy diferente que cuando alguien ya enjuicia o demanda a otra persona u otra entidad y pues relaciones que han sido muy fructíferas por muchos años y que pueden ser muy fructíferas y muy satisfactorias por muchos años más se ven destruidas, ¿no? Ahora sí, ¿qué es lo que ha cambiado en el mundo de la mediación? Ha cambiado dos cosas. Una cosa que venía sucediendo paulatinamente y otra que sucedió abruptamente. Paulatinamente el mundo se ha venido dando cuenta que es mucho más práctico, más económico, más rápido. Tenemos listados 7 beneficios de la mediación, pero son más arreglar los problemas de manera eficiente, directa, con menos costos y menos daños colaterales. Eso ya venía sucediendo antes de este momento en el que se ven interrumpidos los pagos, se ven interrumpidas las relaciones laborales, se ve interrumpida la actividad. Entonces la mediación está teniendo un rol muy importante. Y lo otro que venía pasando de manera muy paulatina e incipiente era el uso de la tecnología para la mediación. La mediación online o telemática se usaba muy excepcionalmente y para casos muy de rutina. Pues ahora se volvió por unos meses lo que hubo, no había otra cosa. Y en esos meses descubrimos que los casos más complejos también pueden ser mediados online. Entonces hemos hecho muchas mediaciones online, no solo nosotros, sino en general en el mundo ha habido un despegue de este tema con los ahorros de tiempo, dinero, traslado que eso conlleva. Tiene también sus desventajitas, no vamos a decir que no, pero pues también tiene sus ventajas. Entonces la mediación telemática, cuando la haces, a los 15, 20 minutos que estás en la sesión, ya te das cuenta, ya te olvidas que estás en una sesión online y comienzas a trabajar normalmente. Así que, Francisco, me gustaría preguntarte cuáles son los estándares que deben cumplir los mediadores o los que forman parte de una mediación en el Centro de Mediación Empresarial, que es su empresa que usted ha fundado y usted dirige, porque se me viene a la cabeza, usted dijo que el mediador no debe pues presionar a una parte, no debe pues parcializar tal cosa. Yo me pregunto, ¿no existirán mediadores, en este caso malos mediadores, que querrán ser mediadores para sacar beneficio propio y para, por así decirlo, pues driblar o regatear el verdadero beneficio que puede tener una de las dos personas, una de las dos partes? ¿Cómo no? Mire, de todo puede haber. Para empezar, contestando su pregunta, para ser mediador acreditado en el Ecuador y que los acuerdos logrados en mediación tengan la fuerza legal que describiré más adelante en la conversación, ojalá, hay que estar acreditado, hay que tener una acreditación que proviene del Consejo de la Judicatura del Ecuador, a través de centros de capacitación asimismo registrados y acreditar más de 80 horas, mínimo de 80 horas de capacitación, más presencia de cursos prácticos. Entonces, hay un filtro bastante importante para poder ser un mediador, número uno.
Y número dos, lo más práctico. Manzanas malas hay en todas las profesiones, digamos, ¿no? Y debe haberlas también en el mundo de la mediación, pero son la excepción, estoy seguro. Y número dos, si usted, Ricardo, el día de mañana acude a una mediación y usted siente que el mediador está parcializado, por la razón que sea, usted se levanta y se va. Porque no, la mediación se basa en la voluntariedad. Usted está ahí porque quiere estar ahí. Más allá de que en un contrato puede constar que usted vaya, nadie lo puede obligar a llegar a un acuerdo ni nada por el estilo. Usted se levanta y se va sin ninguna consecuencia legal. Puede ser que la consecuencia sea porque mañana se inicie un juicio, digamos, ¿no? Pero no por haberse levantado de la mediación. Entonces, es muy importante que las personas sepan que están en control de su destino cuando están en la mediación. Francisco, vamos a las estadísticas. Según los datos que me han proveído ustedes, el Centro de Mediación Empresarial ha atendido dos situaciones recurrentes. La primordial es el 90% de mediación en temas de desvinculación laboral y el 10% en otras situaciones que son relación a creencias o deudas. La situación de desvinculación laboral evidentemente iba a ser preponderante, ya que pues dado a la pandemia, varios casos se han dado, bueno, no varios, muchísimos desempleos, muchísima desvinculación. ¿Cómo se genera o cómo se maneja en este tipo de empresa, como es el Centro de Mediación Empresarial, que es su empresa, cómo se maneja tal cantidad de personas que han sido desvinculadas laboralmente? ¿Tienen la cantidad de personal para manejar la cantidad de desempleos que ha habido en el país? ¿O cómo se maneja? ¿Cómo no? Esas proporciones ventajosamente han cambiado ya, yo le diría que ahorita están en un 50-50. Y las personas o las empresas que deciden manejar la desvinculación laboral a través de un centro de mediación, pues no son todas, ¿no? No es que todas tienen que pasar por un proceso de mediación, ni tampoco por un centro de mediación, el centro de mediación empresarial, que de paso se ha dicho, nos especializamos en temas económicos, empresariales, de todo tipo de negocios, por ponerle algún matiz, y los temas de desvinculación están ahí. Entonces, lo que sucede con la mediación, y voy a acercarme un poco más a su pregunta, pero vale la pena aclararlo, ¿por qué muchas empresas y trabajadores hacen vía mediación, y en este caso a través del Centro de Mediación Empresarial, las desvinculaciones? Y esto es muy importante. Un beneficio que es muy desconocido de la mediación es que el acuerdo logrado en mediación tiene fuerza legal en el Ecuador, por ley, de sentencia ejecutoriada de última instancia y de cosa juzgada. Voy a repetir, tiene fuerza legal de sentencia ejecutoriada de última instancia y de cosa juzgada. Quiere decir que es un caso sentenciado, sino que en lugar de que lo haya sentenciado el juez de la Corte Nacional de Justicia, lo sentenciaron las partes entre ellas con lo que ahí escribieron. Y además, el acta de mediación es un título de ejecución. No me quiero poner técnico, eso solo significa que si yo he quedado en mediación, Ricardo, que le tengo que pagar a usted un valor y no se lo pago, usted con ese título va y me ejecuta, me hace bajar los muebles, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al tema laboral, ¿cuál es el beneficio que obtiene la empresa? La empresa tiene en sus manos un caso cerrado, ¿no? A menos que se evidencie algún dolo o algún fraude, ¿no? Pero tiene un caso cerrado. Y el trabajador tiene en sus manos un documento que obliga a que la empresa cumpla con los pagos que se haya comprometido. La empresa puede no tener el flujo para pagar el día de hoy, el despido intempestivo, pero lo hace pues en 2, 3 cuotas, me estoy inventando en este momento, pero si le falla, usted con ese documento hace que le bajen los muebles, digamos, ¿no? Entonces, es el beneficio de la mediación en gran medida está en la gran fuerza legal que tienen sus acuerdos. Es voluntario estar en la mediación, es voluntario llegar a un acuerdo, pero vaya que el acuerdo sí tiene dientes para las dos partes y por eso muchos deciden pasar por la mediación, no solo en temas laborales, sino en acuerdos de pagos que puede llegar usted directamente con su proveedor o su cliente. Llegan amistosamente en una mesa, un acuerdo y dicen, pero mira, formalicémoslo en un centro de mediación porque tiene estas ventajas y así no te tengo que andar persiguiendo si el día de mañana no pagas. Bueno, está bien. Entonces tiene todas esas aristas, Ricardo. Entrando a su biografía, Francisco, me gustaría preguntarle, del año 95 al año 97 usted fue gerente general de Industrias Lácteas Tony, y del 99 hasta el año 2009 usted estuvo en la gerencia general de Plásticos Ecuatorianos, entre otros estudios y otros trabajos. ¿Cómo nace la idea de fundar el Centro de Mediación Empresarial? ¿Cómo no? Y me permito complementar que mi carrera como empresario y como ejecutivo estuvo a la vez
en paralelo tenía una carrera de dirigencia empresarial, ¿no? Entonces siempre he estado vinculado al mundo empresarial, a los gremios y a las Al igual que su gerencias. familia. Al igual que la mayoría de mi familia, así es. Entonces, cuando yo descubrí el mundo de la mediación en unos estudios de una maestría en leyes que cursé en Londres, sin ser abogado, yo no soy abogado, me encontré con el mundo de la mediación y a mí me habló como empresario, Ricardo, porque en el mundo empresarial pasas de no arreglar las cosas directamente con la contraparte a un juicio o a un arbitraje. ¿Y dónde estaba este mundo de la mediación? No es que es desconocido, usted probablemente sepa que existe, yo también sabía que existía, pero creo que a veces se lo toman nada más como una formalidad con la que hay que cumplir para poder pasar un arbitraje, que es básicamente un juicio privado, ¿no? La gente lo puede ver como una formalidad innecesaria. Así se lo puede ver y por eso es que a mí como empresario me hace sentido económico y de negocios el procurar que las empresas, negocios en general o integrantes de una cadena de negocios se pongan de acuerdo en una negociación directa. La diferencia o una de las diferencias más importantes entre el Centro de Mediación Empresarial y los otros muy respetables centros, por cierto, que hay en el mercado, es que nosotros solo nos dedicamos a la mediación. No somos centros de mediación y arbitraje, ni de mediación y tal otra cosa. No, no, solo mediación. Entonces, si es que no se arregla amistosamente o puesto de otra forma, de acuerdo entre las partes, nosotros habremos fracasado. Entonces, creemos, y yo como empresario creo firmemente en el gran beneficio y ahorro en recursos y tiempo y en general todos los daños colaterales que traen los conflictos legales que pueden ser arreglados en mediación. Además, que la mediación puede ser utilizada dentro del juicio o dentro del proceso arbitral. Usted puede decir, vamos a hacer un paréntesis, los jueces y los árbitros tienen que respetar ese paréntesis y se pueden poner de acuerdo también de esa forma. Así es, Francisco. Antes de la entrevista hablábamos de la diferencia entre el teletrabajo y el face-to-face, o el cara a cara. Y usted me dijo que es importante un poco de dos. ¿Cómo cambia la mediación con la tecnología? ¿Cómo se, por así decirlo, se une o se mezcla la mediación con la tecnología? ¿Es más ágil, es más simple, complica los trámites? ¿Cómo entra el arbitraje? Coméntenos un poco eso. Mire, la verdad que con las herramientas tecnológicas que hay el día de hoy es cuestión de ponerle un poquito de ganas y uno se acostumbra rápido. Por ejemplo, hoy día tuvimos una mediación que al final de la misma vimos el acta, la proyectamos en la pantalla, las partes revisaron el acta, le hicieron sus comentarios, inmediatamente la volvimos a enviar, la aprobaron e inmediatamente la enviamos para la firma electrónica de las partes, la firmaron electrónicamente y cada uno se levantó de la sesión con su acta firmada, escaneada, que tiene total validez legal en el Ecuador de paso, mientras se usa el software correcto, ¿no? Entonces, la verdad que las diferencias cada vez son menores entre el cara a cara y el no cara a cara. Claro está que cuando tenemos casos de una complejidad tal vez más avanzada y tenemos que desarrollar un poco mejor nuestras ideas y no cansarnos frente a una pantalla y las expresiones faciales y estas cosas, sí puede facilitar el cara a cara. Pero por otro lado, usted no tiene que lidiar con tráfico, no tiene que lidiar con horarios, no tiene que lidiar con una serie de gastos. Si tuviese que viajar a una mediación, ¿no es cierto? Pues no lo tiene que hacer. Entonces tiene sus ventajas, tiene sus claras ventajas dependiendo del caso, pero hay que acostumbrarse, esto se va a convertir en el nuevo normal y hay casos internacionales que se están trabajando de esta forma también, primero por las restricciones que hay para viajar y segundo porque cada vez nos damos cuenta que podemos hacer más las cosas por esta vía. En porcentaje total, ¿trabajan con más casos nacionales o internacionales? Nacionales, mucho más. Pero la mediación está avanzando internacionalmente de una manera pues galopante. Realmente se acaba de firmar una convención de las Naciones Unidas y ya va a entrar en efecto en septiembre, que habla que los acuerdos logrados en mediación entre empresas, está hecho solo para temas comerciales, pero es de la ONU, entre empresas de distintos países. Si el acuerdo se logra en mediación, la justicia local de cada país tiene que hacerlo cumplir. Bien entendido que el país es suscriptor de la convención, digamos, ¿no? Pero la gran mayoría, pues, ya lo son. Entonces, el mundo se está haciendo cada vez más práctico en este sentido y en lugar de enfrascarse en peleas eternas, el trabajo de la mediación y la negociación consiste también en descubrir los verdaderos intereses de las partes para que puedan modificar un poquito sus posiciones. Y si me permite un ejemplo muy doméstico, digamos, ¿no? Usted, qué sé yo, uno llega a la casa y están los chicos peleándose porque cada uno de los dos chicos quiere toda la pizza, ¿no es cierto? Entonces llega uno salomónicamente y divide la pizza por la mitad, tú tomas la mitad y tú tomas la otra. Resulta que el uno bota todo el queso a la basura y se come la masa, y el otro bota toda la masa a la basura y se come el queso.
¿Qué tenemos? Un desperdicio gigantesco. Si el papá o la mamá hubiera preguntado, oye, ¿y tú para qué quieres la pizza? Pues yo quiero el queso. Y el otro hubiera dicho, ah, fabuloso, porque yo quiero la masa. Y todos hubiéramos podido aprovechar todo. Pero lo que estamos culturalmente entrenados y el chip es, ah, no, yo dije que quería la pizza y quiero la pizza. Pero si conversamos un poquito, a lo mejor nos entendemos y podemos lograr, si no todo lo que queremos, un ejemplo bastante simple, los hay más elaborados, pero no creo que tal vez sea la oportunidad para hacerlo. Creo que se grafica el tema que hablándonos un poquito podemos modificar nuestras posiciones, adaptarnos un poquito y tal vez salir con mucho de lo que queremos de una conversación o de una negociación, sacrificando muy poco. Así es, cabe recalcar que al menos lo que me imagino, usted me podrá decir si estoy bien o estoy mal, todas las mediaciones son importantes, pero seguramente algunas han de ser un poco más complicadas o quisquillosas que otras, y más incluimos si son entre dos personas o dos empresas. Y por eso justamente quiero hablar de lo que ha pasado con muchas multinacionales internacionalmente, principalmente se me viene Adidas y Lufthansa. Adidas al comienzo de la pandemia, hace unos 2 meses, tuvo que hacer un préstamo masivo al principal banco alemán para no caer en bancarrota. Y lo más cercano que tenemos es el caso especial de Lufthansa, de la aerolínea, pues que iba a caer igualmente en bancarrota y está en constantes negociaciones con el gobierno alemán. Al comienzo el gobierno alemán le dijo, te doy este préstamo, pero me das un 40% de las acciones de la empresa, luego después le dijeron, no quiero más acciones y quiero el poder total. Entonces, ahí cómo pueden entrar las mediaciones en estos casos tan complejos de multinacionales internacionalmente. Mire, encajan perfectamente, no conozco las particularidades de ese caso, pero siempre el gran hilo, y suena simple lo que voy a decir, es, oye, ¿y para qué? ¿Para qué quieres esto? ¿Y para qué quieres esto? ¿Y para qué quieres lo otro? Para poder llegar a algo. Voy a poner un ejemplo internacional muy sonado, que fue cuando, por favor, no estoy haciendo ningún juicio de valor político y peor religioso, cuando Egipto e Israel firmaron la paz en el año 79. Habían estado en 6 guerras. O sea, si usted cree que hay tensión entre dos partes o dos socios comerciales, bueno, aquí estamos hablando de la mamá de las tensiones, ¿no? Después de 6 guerras, el año 79, firmaron la paz y lograron a través de muchas negociaciones con mediadores no oficiales, es decir, y el conflicto estaba centrado en Monte Sinaí, finalmente, los dos querían Monte Sinaí. Y un poquito elaborando en el ejemplo doméstico que usamos hace un rato, le dijeron, bueno, Egipto, ¿tú para qué es que quieres Monte Sinaí? Soberanía, eso es mío ancestralmente y eso tiene que ser mío, tiene que estar mi bandera. Muy bien. Egipto, ¿y tú para qué quieres Monte Sinaí? Por defensa, por seguridad. Si ahí hay tanques y hay armamentos del enemigo, pues yo soy muy vulnerable y no puedo tener eso. Entonces, muy bien, ¿qué les parece? Si Monte Sinaí le hacemos un cerco, es egipcio, flamea la bandera egipcia, pero no puede haber ni una pistola de balín ahí, de zona desmilitarizada. Israel, tú me dijiste que era seguridad el tema. Bueno, sí, yo con eso vivo, digamos. Y Egipto, sí, yo con eso vivo, tal vez no sea lo ideal, pero con eso vivo. Y dijeron, bueno, ya que estamos de acuerdo en eso, además establezcamos que los dos podemos navegar por el canal de Suez. Entra la creatividad que se puede lograr en un acuerdo negociado versus cuando un juez decide algo, solo hubiera decidido de quién era Monte Sinaí. Y decidieron además la libre navegación de los dos en algún otro cuerpo de agua que había ahí. Y así cerraron el tema. Por supuesto, hubo extremistas o fundamentalistas en los dos países, en Egipto que decían, no, pues cómo es que es nuestro si no podemos tener tanques, y en Israel también, no, pues cómo es que cedimos esta aspiración nuestra. Pero los dos consiguieron lo suficiente al punto que esa paz dura hasta hoy. De todos los problemas que escuchamos de conflictos y tensiones de Israel con sus vecinos, de Egipto no volvió a escuchar nunca más después de 6 guerras, porque se atendieron los verdaderos intereses de las partes y las partes supieron modificar sus posiciones para poder satisfacer sus intereses. Y viven bien hasta el día de hoy. Tal vez ese ejemplo internacional que lo tengo más a mano puede ilustrar lo que le comentaba, Ricardo. Así es, Francisco. Me gustaría preguntarle principalmente poniendo otro ejemplo. Hablamos ahora de multinacionales, en este tema me tocó algo político. Yo le mencioné lo de Lufthansa y Adidas, que son empresas multinacionales, y fuimos al tema político que fue el pacto entre Egipto e Israel. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia si es que en medio de una mediación ya no hay intereses simplemente de dinero, cuando ya es interés político, cuando ya es que una parte no simplemente no quiere ser condescendiente, sino que es arrogante, sino que es áspera? ¿Cuál es el trabajo, cuál es esa virtud, esa impronta que debe tener el mediador en este tipo de conflictos políticos? Claro, mire,
muchas veces hay conflicto de intereses entre la persona que está representando a un colectivo en una mediación y el grupo al cual representa, ¿no? Y muchas veces, sobre todo si es que ya ha hecho declaraciones que ponen la barra muy alta, después regresar con algo más bajo, pues no funciona, ¿no? Entonces, lo primero es que la persona esté articulada con el grupo al que representa. Eso es muy importante y el mediador tiene que establecer si la persona que esté en la mesa tiene de verdad la autoridad para negociar. Eso es lo primero que pregunta el mediador. ¿Usted tiene autoridad para negociar? ¿Lo puede declarar? ¿Lo puede mostrar? ¿Sí o no? Digamos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, en una negociación, en la medida que usted puede ir descubriendo los intereses, verdaderos intereses, tanto del grupo al que representa como el de la persona, y a veces, como decía hace un momento, no están perfectamente alineados, la otra parte tiene que tener la habilidad de ver de qué manera puede satisfacer los intereses tanto personales del que tiene al frente como de la otra parte en su conjunto para que le puedan satisfacer los suyos. Y el mediador tiene todo un trabajo de tratar de establecer criterios objetivos para poder evaluar las alternativas que tenemos al frente de la generación. El mediador sí puede sugerir alternativas, que no tiene ninguna autoridad Claro. para que se cumplan, pero las puede sugerir o puede sugerir como propias a pedido de una de las partes una sugerencia de ella, porque hay una cosa que se llama devaluación reactiva, que es cuando una parte le sugiere algo a la otra inmediatamente la devalúa porque viene de su contraparte. Si viene del mediador, puede ser tomada de mejor manera. Entonces, hay un trabajo sobre criterios objetivos, hay un trabajo sobre generación de opciones, sobre el verdadero descubrimiento de los intereses, tanto personales como colectivos de los que están ahí. Y por supuesto, si es que hay alguien en la mesa, quien representa una de las partes, que es una persona corrupta, que es una persona sin escrúpulos, que es una persona que no tiene decencia, pues va a ser casi imposible llegar a un acuerdo con esa persona. Ahora, depende de las alternativas que cada parte tenga para levantarse de la mesa o seguir negociando, ¿no? Así es. Francisco, aparte de todos los temas que hemos nombrado, la mediación también puede tratar resolución de contratos, arrendamientos, reclamaciones de consumo y bancarios. Cuando estábamos hablando de los porcentajes, según los porcentajes que tengo, eran 90-10 y usted me dijo que ya han bajado un 50-50. Por la situación que está en el país, por la reactivación social, por la reactivación económica de algunos cantones, algunas ciudades, según los estudios o según pues, las tendencias que han hecho en el Centro de Mediación Empresarial, ¿cuál podría ser otro de los temas preponderantes que este tipo de centros podría manejar en el país en el futuro? ¿Cómo? ¿Cómo no? Nosotros nos estamos enfocando, como le digo, en el sector económico, ¿no es cierto?, de negocios. Y ahí lo que vemos también es que están comenzando a retomarse temas que estaban agarrando cuerpo o decidiéndose a mediar antes de la pandemia. Esos conflictos latentes siguen ahí, problemas entre socios de una misma familia o de dos ramas de una familia. Hay mucho de eso. Están volviendo a decir, oye, la verdad este tema lo tuvimos que desatender por un tiempo, pero retomémoslo, ¿no? Temas de pagos en general, ¿no? Le debo por la proveeduría de cualquier cosa o por un acuerdo de pagos que teníamos y que se interrumpió. Y ahí un consejo que les doy a los agentes económicos que nos estén escuchando: puede usted no estar a las puertas de un conflicto y puede hasta ponerse de acuerdo con otra parte directamente. El consejo que le doy es que, ya sea en el Centro de Mediación Empresarial o en otro, formalicen ese acuerdo en un centro de mediación, porque tiene la fuerza legal y la obligación de cumplimiento que hablamos hace un momento, ¿no? Entonces pueden llegar ya con un acuerdo más o menos armado al centro de mediación, se puede terminar de pulir ahí en búsqueda de esta fuerza legal. Entonces, todo lo que son cadenas de pago, Ricardo, yo le diría que están reactivándose, así como temas viejos, no viejos, pero digamos que ya venían antes del COVID, se están retomando muchos temas societarios también, ¿no? Así es, Francisco. Las últimas preguntas ya para terminar la entrevista, agradecerle por este tiempo. Voy a insistir, usted cuando iba a nombrar lo de Egipto e Israel, usted dijo, no quiero hacer ningún juicio político ni peor religioso. Ahí usted me dio a entender que usted es una persona tal vez políticamente correcto, que le gusta guardar sus composturas o ideales. Y en eso me quiero enfrascar. Cuando usted hace una mediación, lamentablemente ningún ser humano es 100% imparcial y 100% bueno. Voy a buscar el beneficio de los dos. Siempre, como usted dijo, debe haber una manzana podrida, o no una manzana podrida, sino un error humano como todos cometemos. ¿Cómo maneja su, por así decirlo, su ejército de mediadores o cómo se maneja usted? Porque yo me pongo a pensar, si tengo que hacer uno de mediación empresarial
o política, dependiendo de quién sea el mediador, yo podría pensar que las condiciones o el plan de juego podía cambiar. ¿Cómo lo maneja usted? Si es que yo estuviera en su posición, no pudiera decir qué equipo apoyo, qué partido político apoyo, tal, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejan esa situación personal los mediadores? Claro, como usted bien dice, todo el mundo tiene su corazoncito y todo el mundo, pues hay cosas que le suenan más razonables que otras cuando está sentado en una mesa. Tal vez una de las habilidades principales que tiene que desarrollar el mediador es internalizar que el problema no es del mediador, que el problema es de las partes. Por lo tanto, el arreglo tiene que surgir de ellas, no de lo que uno crea que deba suceder, sino de lo que ellas crean que deba suceder. Entonces, hay que irle, y además que uno, por más de que en teoría se le confiesen, uno no sabe todo, ¿no es cierto? Claro. Las partes se pueden guardar algunas cosas. Entonces, se trata de internalizar que el problema es de las partes y tratar de facilitar que la comunicación fluya entre ellos, sea directamente o a través del mediador, para que ellas lleguen al arreglo que mejor consideren. No es tema del mediador que sea justo o que no sea justo. Si las partes lo acuerdan, y me ha pasado, usted puede decir, oye, esto sí que no me suena justo para nada, pero lo están acordando entre ellos, digamos, sin ninguna presión de nadie, por algo ha de ser, ¿no? Y se trata de transformar, en los arbitrajes y en los juicios se habla de los derechos de las partes, lo que es justo, lo que no es justo. En una mediación, que no es otra cosa que una mediación, una negociación asistida, hablamos de los intereses de las partes y de lo que ellas creen que es el mejor resultado y su autodeterminación. Entonces, el mejor truco es no tratar de plasmar en ellos lo que uno crea justo. Para eso hágase juez, hágase árbitro, digamos, ¿no? Se trata de lograr e internalizar que el problema es de ellos y que ellos tienen que, ya sea directamente o a través del mediador, ir encontrando la mejor manera de satisfacer sus intereses, como decía hace un momento, ¿no? Y la verdad, si me permite un comentario, la mediación tiene algunos beneficios que creo que vale la pena considerarse. Ya hablamos de la fuerza legal, ya hablamos de la voluntariedad. La mediación, Ricardo, por complejo que sea el tema, no tiene por qué durar más allá de 2 o 3 sesiones. Estamos hablando de que si estas 2 o 3 sesiones suceden en el lapso de 10 días, esto se acabó. ¿Qué juicio dura 10 días, digamos, no? ¿O qué arbitraje dura 10 días? Pues no lo sé. Eso conlleva a unos ahorros económicos. Otro beneficio es la creatividad que se puede hacer con los acuerdos. Algo hablamos hace un momento con el ejemplo que comentamos. Y así hay otros tantos que la verdad que contribuyen, creo yo, a un mejor desarrollo y enfoque de recursos de quienes hacen negocios, sobre todo. Así es, Francisco. 2 últimas preguntas. La primera, y la quiero complementar con lo que dice el informe de GCP, North America Report, señala que la mediación es cada vez más influyente y valorada por las partes. Aún más con esta cantidad pues, de problemas, de despidos, de situaciones económicas diversas. La primera pregunta es, ¿cómo puede una persona, sin encontrar una solución entre las partes, acudir a un centro de mediación o específicamente al centro de mediación empresarial que usted dirige y usted fundó? ¿Cómo no? Mire, los requisitos formales para iniciar una mediación son casi nulos, ¿no? Si nos contactan, y encantado puedo compartir aquí los datos de contacto, si nos contactan, nosotros nos encargamos de toda la logística, que no es mucha, los requisitos, el nombre y los datos de contacto más elementales sobre las 2 partes. Eso es todo. Si usted quiere invitar a mediar a alguien que le debe o que usted le debe y quiere llegar a un acuerdo, contacte al centro de mediación empresarial o al centro de su elección. Pero en el caso nuestro, seguro que nosotros nos encargamos de contactar a la otra parte, de gestionar que asista. A veces las partes se ponen de acuerdo entre ellas, es decir, oye, te voy a invitar a una mediación porque creo que es la mejor manera de resolver esto, y ya saben cuando uno los contacta, ¿no? Tal vez cuando la comunicación está lo suficientemente lesionada, tal vez lo mejor sea que el centro sea el que haga el contacto. Pero los requisitos son realmente mínimos, Ricardo, y además nosotros nos encargamos de toda esa parte para que las partes en disputa, los actores de la disputa, pues se puedan enfocar en eso, en resolver su diferencia y pasar la página rápidamente y seguir con sus vidas. Así es, Francisco. Para terminar, lo que más me ha gustado de la mediación, que la verdad yo no conocía mucho, tuve que estudiar de ella, es que le dan soluciones a los problemas. Así de simple, así de sencillo, tan ágil, tan simple, tan poco complicado como usted lo ha dicho. Y quisiera preguntarle al Centro de Mediación Empresarial, ¿cómo ve el futuro de su empresa en los próximos años y cómo ve influyendo cada vez más en el tejido social ecuatoriano? Sí, mire, lo que tratamos de difundir es una cultura
no sé si cultura de paz es el término, pero una cultura de ciencia, de practicidad, de recursos. Creo que el mundo camina para allá, es mi sentir de los abogados de empresas, tanto externos como internos con los que converso, que para allá va la cosa, se habla con los empresarios, ni hablar. Entonces, disputas lamentablemente siempre va a haber, pero ahí estamos al servicio para hacerlo de esta manera, lo más armónico y lo menos doloroso posible. Esa es la misión del Centro de Mediación Empresarial, que tiene sus puertas abiertas a la comunidad de negocios, económica y, por qué no, a la ciudadanía en general de todos los temas que se puedan requerir. Estamos para servirlos y para poder apoyar en que los conflictos, las disputas en general, los desacuerdos sean resueltos de la manera más práctica, más económica y más ágil posible. Así es, Francisco. Muchísimas gracias por la entrevista. Estuvimos con el ingeniero Francisco Alarcón. Ha sido un placer tenerlo. Esperemos vernos muy pronto, ingeniero. El gusto ha sido mío, Ricardo. La verdad que he disfrutado mucho esta conversación. Un saludo a usted y a través suyo a todos los que nos escuchan. Así es, ingeniero. Cuídese mucho. Hasta luego. Igualmente. Que esté muy bien.